CNI, todo ojo lo verá. Estimada familia, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. Estamos a través de CNI Guatemala. Bienvenidos una vez más a su segmento Familia en Acción. Es que nuestra familia tiene que estar en una acción espiritual. Recordemos que también existe la acción negativa, pero nosotros desarrollamos la acción positiva. Qué gusto saludarle. Qué placer volver a reencontrarnos una vez más a través de este canal. Por favor, apropiese de este segmento, es suyo. Lo hacemos como siempre, pensando en usted. Lo hacemos con el fin de proveerle y ayudarle algo muy importante para su vida, que es la palabra del Señor. Consejos muy sanos, muy saludables y apropiados para su diario vivir. Qué placer saber que usted está ahí. Soy su amigo y pastor César David Ajanel. Soy pastor de la iglesia Tabernáculo del que pronto viene de la voz de Dios en la ciudad de Chimaltenango. Estamos exactamente sobre la tercera avenida 2-81 de la zona 3 en la ciudad de Chimaltenango, Guatemala, Centroamérica. Bienvenido en esta oportunidad. Estaré compartiendo un tema muy interesante para nuestra vida. Hoy quiero hablarles sobre una familia. Escuche esto, una familia activa en el reino de Cristo. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está usted? ¿Está activo, activa en el reino de Cristo? Pues quiero en esta hora compartirle este consejo muy importante y una reflexión para su vida. Cuando hablamos de una familia activa en el reino de Cristo, es importante comprender que el reino de Cristo está posicionado en la tierra. De manera que las familias son quienes debemos trabajar en el reino de Cristo. Pero cuán importante es entender y conocer cómo se debe desarrollar esta práctica. Hoy quiero hablarles sobre una familia que trabajó para el reino. Quiero enfocarme a la familia de Noé. Yo sé que usted ha escuchado acerca de la historia de Noé, me imagino que sí. Usted ha escuchado que Noé elaboró el arca, Dios le habló a Noé y así sucesivamente. Cuando vamos a la historia, nosotros podemos darnos cuenta de que en aquel entonces dice la palabra del Señor que el pecado se había acrecentado o había crecido sobre la faz de la tierra, de manera que la humanidad se había olvidado de Dios. Es por esto mismo de que el Señor, en su misericordia, quiso proveer salvación a la humanidad. Pero lamentablemente nadie escuchó la voz de Dios, a excepción de Noé. Todos divagaban en sus propios pensamientos, en la ideología humana, como hoy en la actualidad. Dios habla a nuestra vida, Dios habla a la humanidad, pero lamentablemente el hombre siempre quiere hacer su voluntad. Pero hoy quiero compartirle esto muy importante para usted y para mí. Nosotros tenemos que hacer algo diferente a las demás familias. Su familia tiene que hacer la diferencia. Y vea eso tan importante, por favor. ¿Cómo nosotros podemos ver a una familia de Noé activa en el reino? Quiero decirle que cuando Dios dice la palabra del Señor, que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Pero ¿por qué Noé halló gracia a los ojos del Señor? Número uno, Noé conocía a Dios. ¿Usted conoce a Dios? Una cosa es conocer por nombre y otra cosa es conocer al Dios omnipotente. Cuando hablamos de conocer, estamos hablando del poder, estamos hablando del dominio, estamos hablando de la capacidad, estamos hablando de un poder sobrenatural de Dios. Cuando Noé empieza a anunciar que vendría juicio sobre la tierra, resulta que las familias no respondieron a bien a este llamado o a este mensaje. Entonces, Noé empieza a elaborar el arca. Y cuán importante es entender lo que le decía cuando Noé conocía a Dios. Es que es importante conocer al Señor. Quizás el resto de familias de la humanidad sí quizás habían escuchado, conocían a Dios de nombre solamente, pero nunca se imaginaron que Dios podía castigar la tierra con juicio a través de un diluvio incesante.
Pero Noé conocía a Dios. Y Noé sabía que lo que Dios decía, el Señor cumplía esta palabra. Por eso es que Noé escuchó esta voz del Señor. Acudió al llamado que Dios le hizo. Podemos ver cómo Noé empieza a activar lo que Dios le había delegado. Escuchar a Dios es importante. Estoy seguro que Dios ha hecho un llamado importante para su vida, para su familia. Pero ¿cuántas familias hoy en día ignoramos la voz del Señor? Ignoramos o nos rehusamos a ser usados por Dios. Es importante que cuando Dios hable a su familia, cuando Dios hable a su vida, es importante que usted escuche la voz del Señor. Es importante que usted atienda ese llamado. Es importante que usted le abra su corazón al Señor. Es importante que su familia esté activa en el reino de Cristo. Porque quiero decirle que Dios no solamente tiene misericordia para la familia de Noé o tuvo misericordia para dicha familia. También Dios está llamando en estos tiempos a nuestra familia que estemos al servicio de Dios. Número 2. Noé le creyó a Dios. Creyó en lo que Dios le dijo. Creyó que Dios traería juicio sobre la tierra. Creyó Noé que había que trabajar. Entonces, como él creyó, empieza a convocar a su familia y empiezan a preparar la madera, invirtiendo un tiempo. ¿Sabe cuánto tiempo Noé le dedicó al Señor? Noé trabajó 120 años elaborando el arca. Ahora, ¿cuánto tiempo usted le da al Señor? ¿Cuánto tiempo usted le brinda a Dios juntamente con su familia? ¿Cuánto tiempo usted aparta y un tiempo que usted dispone para poder, en este caso, estar en el reino de Cristo? Muchas veces nosotros tenemos y manejamos un tiempo para otras actividades, tenemos un tiempo para otras necesidades, pero muchas veces no tenemos un tiempo espiritual. ¿Sabe usted que disponer de un tiempo es tan importante? Vemos a un Noé que le creyó al Señor. Quiero contarle que esto es importante. ¿Por qué? Cuando digo que le creyó a Dios, porque para que lo sepa, pues si usted no lo sabe, en aquel entonces nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Y por eso es de que la humanidad no creyó. Cuando Noé dijo que vendría un juicio, vendría un diluvio, la gente nunca había visto descender agua del cielo. Y por esa razón no creyeron, ignoraron la voz de Dios. Pero Noé le creyó a Dios, y no solamente Noé, sino que también la familia de Noé. Le pregunto, ¿cuánto usted le está creyendo a Dios con su familia? ¿Cuánta fe, qué nivel de fe maneja usted a nivel de familia? Como familia tenemos que tener una fe unificada, que le creamos a Dios cuando Dios nos llama a su servicio, cuando Dios nos ordena ejecutar algo, cuando Dios nos dice que debemos de trabajar para Él como familia. Hay algo muy importante en nosotros, algo que es muy distinto, algo que es muy precioso, es que trabajemos en familia para el reino de Cristo. Que no solamente sea papá, que no solamente sea mamá, sino que sea la familia entera con los hijos. Es importante esto. Entonces, veamos a un hombre de fe. Le creyó a Dios. Nunca había visto lo que Dios había declarado. Creyó y empezó a preparar. Convocó a su familia y empezó entonces a elaborar el arca. Por eso es importante que nosotros a nivel de familia trabajemos para el reino de Dios. Es importante que no solamente crea uno dentro de la familia, es importante que creamos todos. Es importante que todos le creamos a Dios. Es importante que todos atendamos al llamado de Dios para nuestra vida. Él le creyó, empezó a trabajar, pasaba el tiempo. Una de las cosas importantes que yo resalto y veo en Noé es de que, imagínense, pasaba un año, no se miraba lluvia, pasaban 2 años, no se miraba, pasaban 10, 20, no se miraba, pero él le seguía creyendo a Dios. Y esto es algo muy importante para usted y para mí. A veces en nuestra vida
llegan situaciones adversas. Dios ya dio una palabra que Dios haría algo a favor de nosotros, o Dios haría algo en nosotros. Pero quiero decirle de que muchas veces pasa el tiempo y como no vemos lo que Dios ha dicho, pasa quizás un año o un poco más de tiempo y no vemos esa respuesta de Dios, o no vemos la promesa de Dios. Empezamos a dudar, empezamos a pensar que un de repente Dios se olvidó, que un de repente lo que Dios dijo no va a llegar. ¿Por qué? Porque no lo estamos viendo. Pareciera ser que solamente fue una palabra, pareciera ser que solamente fue una promesa, pero no estamos viendo lo que Dios ha prometido. Y es que sabe algo importante: para que Dios haga en su familia, en mi familia, lo que Él ha dicho, es importante que hagamos primero lo que nos corresponde y nos compete hacer. ¿Cuán importante es esto? No es que primero tenga que hacer Dios. Nosotros tenemos que trabajar. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Dios ya dio la promesa. Pero es importante que le creamos al Señor. ¿Cuántas veces nosotros empezamos a trabajar en el reino de Cristo bajo una promesa divina de Dios, pero resulta que al pasar el tiempo, el no ver la respuesta de la promesa, o al no ver la promesa, lo que hacemos es retroceder, renunciar a lo que habíamos decidido, empezamos a retroceder y nuestra fe empieza a caducar? Es importante esto, por favor. Yo quiero que lo visualice. Noé estuvo 120 años trabajando en el arca, 120 años activo en el reino. Oiga, por favor, quiero que capte el tiempo que usted tiene que trabajar o estar activo como familia en el reino de Cristo. Es un tiempo indefinido. Usted no puede ponerle fin a un llamado de Dios. Usted no puede venir y hasta aquí llego. No. Usted como padre, usted como madre, usted como hijo, como familia entera, tenemos que continuar en el llamado de Dios. Una de las cosas importantes que hace evidenciar nuestra fe en el Señor es que continuemos activos. Cuando una persona deja de hacer lo que está haciendo para el reino de Cristo, es la evidencia que su fe ha decaído. Imagínense, Noé le creyó al Señor trabajando, habían pasado 50 años y Noé seguía elaborando el arca, seguía trabajando. Escuchaba críticas y murmuraciones. Habían situaciones donde a él lo señalaban, lo tildaban de loco, decían que Noé estaba loco porque estaba haciendo un proyecto enorme, la cual para muchos no tenía sentido. Y esto puede ser una situación en su familia, cuando usted está activo en el reino de Cristo. Alguien podría criticarle, alguien podrá decirle, pero ¿por qué todos? ¿O por qué hay que servirle a Dios? ¿O por qué solamente se congregan? ¿Por qué solamente en la iglesia? Muchas veces la gente no entiende, no comprende la magnitud y la importancia que es estar en la disposición en el reino de Cristo. Entonces habían pasado ya muchos años, décadas, donde aún no se miraba aquel diluvio, pero óigame, Noé seguía creyendo en Dios. No importa el tiempo que pase, como familia tenemos que manejar una fe genuina, una fe activa, una fe proactiva, una fe que vaya generando frutos y resultados en nosotros, y lo vamos a ir viendo paso a paso. Entre más tiempo pase, la fe debe de crecer más en nosotros. En lugar de menguar, debemos de creerle más al Señor. Cuando Noé estaba siendo señalado, él le seguía creyendo a Dios más y más, y por eso es de que llega un tiempo donde él ve el proyecto muy avanzado, no venía el diluvio, no se miraba que de repente podía llover sobre la faz de la tierra, pero quiero decirle, él le seguía creyendo a Dios. Por eso es muy importante que usted y yo como familia le creamos a Dios. ¿Qué le parece? ¿No es maravilloso que nuestra familia esté activa en el reino de Cristo? Número 3. Noé le servía a Dios día entero. No solamente trabajaba un par de minutos y dejaba de hacer lo que estaba haciendo, no, él estuvo a tiempo completo. Es importante que usted vea esto, por favor. Tenemos que estar al servicio del Señor a tiempo completo. Muchas veces nosotros le damos a Dios lo mínimo de nuestro tiempo. Muchas veces nuestro tiempo al Señor es el tiempo que nos sobra.
Es el tiempo donde no tenemos mayor prioridad o mayor actividad que realizar. A veces el tiempo que le damos al Señor es un tiempo que posiblemente nos sobra en el día. Quiero decirle, a diferencia de Noé, que él conocía a Dios, le creyó al Señor, le sirvió a Dios a tiempo completo, trabajando todo el día, elaborando el arca todo el día. Qué precioso es ver esto. La pregunta para usted: ¿está activo en el servicio de Dios? ¿Está con su familia al servicio del Señor? Pero de repente antes servíamos y hoy estamos ausentes en el servicio de Dios. ¿Sabe que el mayor y el más grande ministerio de Jesús en la tierra fue el servicio? Él dijo en su palabra que Él no vino a ser servido, sino vino a servir. Y nosotros tenemos que manifestar en nuestra vida una actividad que sea el prototipo del ministerio de Cristo. Noé servía, pero vea esto, no solamente lo hacía él, lo hacían también sus hijos. ¿Quiénes eran? Estaba Cam, estaba Sem, estaba Jafet. Todos trabajaban en el arca, todos trabajaban en la preparación del arca. Pero hoy en día hay algo que se ha vuelto común, que no debiera de ser. ¿Cuál es? Es que hoy en día el padre le sirve al Señor, mas los hijos no. Hoy en día la madre es activa en una iglesia, o la esposa, mas el esposo no, mucho menos los hijos. Esta es la realidad, o triste realidad en estos tiempos, de que no toda una familia se centra al servicio de Dios. ¿Y por qué? Porque no hemos entendido. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque no conocemos a Dios. Cuando usted y yo conocemos al Señor, entonces tendremos un mejor desarrollo dentro del servicio. Tendremos una actividad en el reino de Cristo. Es que el Señor nos escogió y nos llamó para que le sirvamos, no para que estemos ausentes del reino, no para que seamos estatuas en el reino. Vea Noé al servicio con su familia. Toda la familia debe servir. Otra cosa que pasa también en esto dentro de la familia es que a veces los hijos están activos en el reino de Cristo, mas los padres no. Esto no es el diseño de Dios ni es el orden de Dios para nuestra vida. El diseño de Dios es que toda nuestra familia esté al servicio. Le hago una pregunta: ¿cómo usted como familia le está sirviendo al Señor? ¿Tiene todo el tiempo para Dios? ¿Tiene un tiempo dedicado especial para el Señor? Quiero decirle de que no es correcto que nosotros manejemos una vida desordenada en el ámbito espiritual. Tenemos que entender que Dios es primario para nosotros. ¿Sí? Es primario, no es secundario. Dios es primero. Y número 4, aquí quiero ir terminando en esta hora. El resultado de nuestro servicio en el reino de Cristo es que al final Noé, cuando vino el diluvio, él y su familia fueron salvos. Los demás no vieron o no tuvieron la oportunidad de entrar en el arca. Usted que está activo en el reino de Cristo, continúe, porque la recompensa y el fruto cuando el Señor venga es que un día usted y yo estaremos como familia en la presencia del Señor. ¿No le parece agradable esto? Fue el resultado. Todos murieron menos la familia de Noé. Para que lo sepa, en el diluvio sobrevivieron 8 personas. Noé, la esposa de Noé, sus 3 hijos y también las 3 nueras. Cuán importante es entender que servirle al Señor, estar activo en el reino de Cristo, tiene una recompensa para nuestra vida. Yo deseo y anhelo que usted sea recompensado, que usted vea fruto de su trabajo en Cristo. Así que sigamos adelante. Me alegro en saludarle en esta ocasión. Le animo a que continúe. Estamos a través de CNI Guatemala. Este segmento es Familia en Acción. Sabe que estamos para servirle. Que Dios le bendiga. Deseo éxitos para su familia. Muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima.